Buen día, Vivian. Buen día, Nubia, Leda, María Victoria. Buen día, Ana Lucia. ¿Cómo están todos? Qué bueno. Qué bueno que están bien. Hace frío, calor. Frío. Estás bien, pero cansada. Sí, eso es normal. Buen día, María. Todo bien. Yo creo que por lo que estamos llegando a este fin de semestre, estamos todos un poco cansados. Creo que es normal que estemos todos cansados. Luca, ¿podemos empezar? Luca está aquí en clase ya. Luca. Luca. ¿Alguien puede decirme si Luca está en clase? ¿Pueden deshabilitar su micrófono y decirme? ¿Me escuchan? Prof, ele tá na classe, mas ele me respondeu mais cedo e falou que estava com um problema na internet, que ficava caindo toda hora. Acho que ele deve estar ajeitando isso para poder vir para a aula. Oi, María, ¿cómo estás? Qué bueno Estou verte. bem. Qué bueno. Obrigada. Bueno, está bien. Ahí está Lucas. Gracias, María. Nada, meu amor. Tá bom, Lucas. Tá bom. Eu vou mandar uma Fala. mensagem para ele no O Lucas WhatsApp já... para ver se ele tá conseguindo responder. Não, María, ele já está respondendo no chat. Ah, tá bem, obrigada. Gracias a vos por la ayuda, María. Lucas, ¿podemos empezar? Pode sim. Ah, bom dia. Você não disse bom dia ainda. Bom dia. Disse no zap, bom dia. Mas não aqui. Aqui é diferente, outra coisa. Aqui é social. Verdade. Bueno, estamos 45 personas, o sea que estamos 43. Y vamos a comenzar la clase de hoy. Pero antes de comenzar la clase,
Me gustaría, ay, Marijuana está con sueño. Buen día. Me gustaría saber si se recuerdan de qué se trató la clase anterior. Pueden escribir en el chat, pueden habilitar sus micrófonos para saber si recuerdan qué fue nuestra clase de la semana pasada. Buen día, estrés. Muy bien, Elandra. Pero vamos a analizar entonces este estrés que ustedes tienen ante pruebas, ante trabajos prácticos. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden dominar una cosa que no es necesaria? ¿Por qué digo que no es necesaria? Porque las situaciones que estamos viviendo, por más de que estamos encerrados, tienen sus ventajas. Cuando van a hacer sus pruebas, ustedes ya saben que van a tener una prueba de anatomía, van a juntar todo su material, van a preparar todo y ahí van a ingresar. Entonces no necesitan estar estresados, porque ese estrés es lo que no les permite tener una buena comprensión de las preguntas, no les permiten tener un entendimiento, porque lo único que quieren es responder, sin entender lo que están respondiendo. Entonces, relájense, traten de relajarse, traten de prepararse emocionalmente para tener una prueba maravillosa, porque están en casa, pueden estar como quieran, con su café, con lo que sea, con su agua, su suco, lo que sea, y su material para comenzar a hacer la prueba. Pero si ustedes están, ¿dónde está? No tiene sentido. Disfruten, ¿sí? Porque cuando ustedes se obsesionan por las notas, cuando sean profesionales, se van a dar cuenta que no son ustedes mismos los profesionales que querían ser. Entonces, tomen su tiempo, lean, busquen, respondan. Cuando están más relajados, el tiempo es mejor. Cuando están ansiosos, el tiempo vuela. Ok, entonces muy bien. Realmente nuestra clase de la semana pasada fue del estrés y cómo debemos de enfrentar el estrés. Y siento que casi nadie está enfrentando el estrés. Lucas, ¿se ve mi pantalla? Vejo sim. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de lo que son las actitudes y la cognición social. Y vamos a ver la definición de cognición social. Se puede definir como un proceso neurobiológico, psicológico y social por medio del cual se perciben, se reconocen y evalúan los eventos sociales para construir una representación del ambiente de interacción de los individuos y posteriormente generar el comportamiento social más adecuado según cada circunstancia. Entonces, para poder entender si yo tengo una buena cognición social, yo necesito 3 componentes. La parte neurobiológica, ¿sí? El nivel de comprensión, la parte psicológica y el tercero es lo social. Esas 3 áreas deben de funcionar perfectamente para que yo pueda evaluar todo lo que sucede. Cuando yo evalúo y veo que los exámenes que voy a tener hoy, mañana y la semana siguiente me superan, hay algo en estas 3 áreas que no está bien y que debo yo mismo de buscar la solución. No es que alguien va a venir a traerme la solución. Yo tengo que evaluar, tengo que reconocer. No está el profesor, estoy en mi cama, tengo mi computadora, puedo leer mi material y responder. ¿Por qué yo debería de tener una percepción tan errada? ¿Cuál sería mi desventaja? Si en la facultad voy a estar ante un nivel de estrés. Ahora, ¿por qué están ansiosos o por qué están estresados?
tienen que buscar ustedes la respuesta. Primero, porque puede ser que como el método es virtual, ustedes no están estudiando la cantidad que tienen que estudiar. Obviamente que esta parte neurobiológica les está mandando claro, no estudié, solamente participé de la clase y no leí. Obviamente que ahí vamos a tener problemas. ¿Y cómo se define esa percepción social? ¿Cómo yo percibo todo lo que sucede? Este es un proceso en el que se evalúan las intenciones de los demás a través de su conducta, de la lectura de su expresión facial y de sus movimientos. Es lo que estoy haciendo en este momento con ustedes. Yo estoy haciendo una evaluación por lo que ustedes me escriben. ¿Están estresados? ¿Están ansiosos? Yo puedo deducir que es porque no estudiaron lo suficiente, no tienen seguridad y están perdiendo su tiempo sin organizarlo. Entonces llega el examen, porque ahora todos tenían que estar relajados por el modismo que estamos teniendo de enseñanza-aprendizaje. Se reconoce como proceso biológico presente gradualmente en la evolución de las especies que llega hasta ahora a su observación más acabada en el estudio de las funciones prefrontales. Y aquí vamos a ir analizando cuáles son nuestras funciones. Aquí tenemos la influencia de la situación, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones constructivas que van a hacer que se modifique mi percepción social? La influencia de la situación, cuando interpreto en el contexto, el ascendiente de una situación específica en la carga afectiva y cognitiva personal del contenido, de estos eventos que están en mi alrededor, las decisiones que se toman y el comportamiento que esto genera. Entonces tengo que ir viendo cuál es la carga que yo tengo para interpretar todo lo que me rodea, ¿sí? Todo lo que me rodea y todo el trabajo que yo estoy generando a mi cerebro. Porque todo es un trabajo que se va generando en el cerebro. Aquí tenemos las limitaciones, ¿sí? Lo que no me permite a mí tener una buena percepción social, lo que me perjudica, la falta de conciencia que se tiene sobre la influencia situacional y su relevancia en la toma de decisiones. La falta de comprensión sobre la construcción de las percepciones sociales, ya que se asumen como copias exactas de otras percepciones sociales, en otros tiempos y en otras personas y en otro contexto. Volvemos otra vez al tema que pusimos hoy, el estrés de los exámenes. Ustedes están recordando otros momentos de exámenes. Entonces, escuchan la palabra examen y eso ya genera un estrés. ¿Por qué? Porque están queriendo hacer una copia de otras percepciones que fueron en otro tiempo, en otra persona y en otro contexto. Este contexto de ahora es único y cada contexto es único. La construcción social acrítica de los procesos del sí mismo, es decir, el conocimiento propio, ¿sí? A partir de lo que los demás dicen. Escucho la opinión de los demás y a partir de ahí voy construyendo, no me critico, ¿sí? Soy acrítico. Solamente hago lo que los demás dicen. No tengo la capacidad de autocriticarme y ayudarme a mí mismo. Voy a mirar un poco. A ver, Betania, ¿por qué es difícil mantener la concentración? Voy a esperar la respuesta, chicos. Ahí está. Cuando vos buscas el motivo, no existe, porque es generado
por la percepción que tienen. Ahora, realmente, ¿es necesario que esta prueba genere un estrés en las condiciones de libertad que tienen en su casa? Solo Betania está respondiendo y hay 50 personas en el grupo. Tres personas nomás respondieron del Prof, grupo. Sí. por que parece não? Eu sinto que a gente mesmo se boicota. Eu não sei se essa palavra existe em vocês. Yo la uso muchísimo, sí, yo uso esa palabra. Por exemplo, vamos fazer um exemplo de regime que eu vivo fazendo. Quando eu tô indo bem, fico feliz, parece que eu mesma me boicoto. Eu vou lá e como. Ou, por exemplo, eu estou indo bem, comecei a estudar o semestre bem, ligo o computador, está indo tudo bem, dali um pouco eu gosto dos resultados e parece que eu mesmo me boicoto. Bah, mas você está indo bem demais. Vou parar, daí tu para de estudar, tu relaxa, tu sempre relaxa, você está indo bem e de repente ninguém fala nada, prof, é a gente mesmo que se boicota. Es un boicot todo el tiempo, Betania. Todo el tiempo nos boicoteamos, todo. Ahora, ¿por qué pasa esto también? Por la no organización. Ustedes no organizan sus tiempos. Piensan que porque está en casa, está bien. No, ustedes necesitan organizar sus horarios, ¿sí? Porque por más de que, sí, pero no tengo nada para hacer. Sí, siempre tiene que haber algo para hacer. Una hora para despertarme cada día. Tengo que tener una rutina. Me levanto a las 8, preparo mi desayuno, tomo baño. Voy a tener 10 minutos de relajación o 10 minutos de meditación. Voy a leer, voy a escuchar. Voy a tener una hora para estudiar. Perfecto. 2 horas para estudiar. Perfecto. Ahora, más o menos ya va a ser como las 10 de la mañana. Ahí voy a ver qué tengo para almorzar, voy a limpiar el lugar donde estoy, yo tengo que mover, cambiar, almuerzo, y tengo que tener una hora del hacer, una hora para mí, ¿sí? Para hacer lo que yo quiera. Pero ¿qué pasa? Ustedes se pasan todo el día, voy a estudiar. Agarran su cuaderno, responden un chat, escriben acá y no estudien, porque no respetan sus tiempos. Por eso se estresan, porque ustedes saben que ustedes mismos están mintiendo. ¿Se entiende? Luca, y también se organiza la comida. Hay mucha gente que piensa que, miren, si quieren bajar de peso, tienen que comer cada 2 horas. Ahora ya me voy en otro tema. Entonces, tengan fruta, huevos duros, jugos, y coman cada 2 horas, cronometrado por el reloj, porque es lo que dura la digestión, ¿sí? Entonces, si yo ahora tomo mi café como yo quiera, pan, manteca, presunto, queso, suco, huevos duros, lo que quiera, va a demorar 2 horas en hacer mi digestión. Entonces, 2 horas o'clock, yo tengo que comer un huevo duro, un yogur, una fruta, pero tiene que ser 2 horas. Y ustedes van a ver que si hacen esa rutina perfecta, en una semana pierden 4 kilos. Y tienen que tomar medio litro de agua entre horas y horas. Y la cena tiene que ser a las 6 de la tarde. A las 8 de la noche puede ser un té ya con 4 galletitas. Y ahí van, ¿sí? Bueno, y ahora salimos a una clase de nutrición. Pero para que ustedes se organicen, nosotros vivimos estresados por la falta de organización. Ese es el secreto. Falta de organización. Seguimos.
siempre tenemos que pensar en nosotros. ¿Se ve mi pantalla, Luca? Sí. Bueno, y aquí tenemos cómo es este proceso de cognición social. Recuerden que este proceso, recuerden porque va a ser tema de examen final, tenemos A, B, C, D, identificación, expresión y manejo de emociones, la teoría de la mente, empatía y los procesos sobre el sí mismo. Y vamos a analizar cada uno de estos puntos. Y vamos a ver cuáles son las áreas cerebrales que están relacionadas con cada uno de estos puntos. ¿Cómo yo identifico mis emociones? ¿Cuáles son las emociones primarias o las emociones básicas? Las emociones primarias o básicas se conocen por un carácter universal, porque tanto en la experiencia como en la expresión, y pueden resumirse en miedo, sorpresa, tristeza, alegría, ansiedad, rabia e ira. ¿Sí? Estas son 2, 4, 6, las 7 emociones que dominan nuestra personalidad. No sé si vieron la película Intensamente y estas son las emociones. Para su emisión se requiere que la corteza somatosensorial detecte y categorice los estímulos y que la amígdala reciba esta información y la procese, enviando estos datos a los sitios adecuados para poder generar una respuesta visceral y motora. Entonces, voy a recibir la información. Ay, estoy muriendo de calor. Entonces, se va a recibir la información y ahí se va a detectar y se va a mandar al lugar que corresponda. Y aquí tenemos las otras emociones, ¿sí? Las emociones secundarias o morales, que ya no son las que recién vimos, que no son estas, ¿sí? Ya son secundarias. Entonces, estas se encargan de la regulación del comportamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que me van trabajando mi manera de actuar cuando me enfrento a situaciones que están dentro del ambiente social, ¿sí? Entonces, ya hay otros agentes y ahí voy yo calzando en este ambiente social. La expresión varía en función de las creencias y las costumbres en las que se haya desarrollado la persona. Cada uno va a interpretar de una manera totalmente diferente lo que se le presenta, porque tiene mucho que ver el ambiente, la cultura, las creencias que estas personas tienen. Entonces, cada uno de nosotros enfrenta de manera diferente y tenemos estas emociones secundarias o morales. Aquí tenemos que esto nos permite la convivencia al tener en cuenta las consecuencias que los actos propios representan para los demás y descentran a la persona de sus propios intereses y necesidades con los que se ligan con la teoría de la mente. Solo un segundito, voy a... Perdón, sucedió algo que tenía que... Bueno, entonces tenemos que ver estas emociones secundarias, ¿sí? Entonces también tiene mucho que ver cuáles son mis intereses y mis necesidades, ¿sí? Y cómo lo voy conectando con mi mente. De repente veo algo y me causa una molestia, no me agrada. Y eso tiene mucho que ver con mi cultura, con mi manera de pensar, de actuar en todo momento, ¿sí?
Bien, ¿cómo se van dividiendo estas emociones secundarias o morales? Tenemos las emociones de condena, la autoconciencia, el sufrimiento ajeno y la admiración. Estas son realmente emociones que nos tienen todo el tiempo, nos tienen atrapados, ¿sí? Aquí tenemos que aprender a trabajar emociones de condena, ¿sí? Aquí hay cosas que nos tienen que ayudar. Estas emociones de condena, sufrimiento ajeno, algo que siempre tenemos tendencia a querer hacer. Y realmente poder controlar todas estas emociones son la clave para que nosotros podamos tener éxito en la interacción social. ¿Cuáles son estas emociones de condena? Se presentan ante el rompimiento que otra persona hace de una regla social, lo que nos genera un disgusto, un desprecio, entre otras cosas. Y se activa la amígdala, el cíngulo y la corteza orbitofrontal, ¿sí? Aquí ya comienzan estas áreas del cerebro a estar en funcionamiento con las emociones que se nos presentan. Entonces, cuando alguien hizo algo que yo no estoy de acuerdo, esto me genera un disgusto, una sensación de desprecio. Y eso es algo que nos condena o que no nos ayudan a enfrentar de una manera correcta la cognición social. ¿Cuáles son las emociones de autoconciencia? Estas emociones se van manifestando cuando cada uno es responsable de lo que siente. Bueno, si yo rompí una regla social, ok, yo soy responsable, ¿sí? Yo tengo que asumir que yo cometí ese error, porque me voy conociendo, voy aceptándome, ¿sí? Que yo fallé, que me equivoqué. Entonces, esas son las cosas que van haciendo con que yo pueda ir regulando todas mis emociones, ¿sí? Entonces, la vergüenza y la culpa sí son emociones que activan áreas como el cíngulo anterior y la ínsula. Entonces, ven que cuando era una emoción, una vergüenza ajena, ahí trabaja la amígdala, el cíngulo y la corteza orbitofrontal. Pero en este caso, cuando yo me doy cuenta que hice algo que no es correcto, aquí trabaja el cíngulo anterior y la ínsula. Y aquí tenemos las famosas emociones de sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento ajeno. Cuando demasiado me preocupo por alguien o por algo que no es mío y yo sufro. Sufro y sufro por este problema que tiene la persona. Pero ese no es mi sufrimiento, ¿sí? Eso es compasión y muchas veces se confunde con amor, ¿sí? Y lo que se activa acá es el estriado ventral, el núcleo septal, entre otros. Bien, me gustaría ver qué opinan. A ver, ¿qué pusieron en el chat? Nada, ¿escucharon o no? Yo me río porque ustedes me ponen sí, pero justifíquenme qué escucharon, qué les pareció. Todos yo sé que están escuchando, pero están conectados no por internet, mentalmente. A ver, yo sé que sí, más o menos, profe. Muy bien, Marijunia. ¿Qué es lo que es más o menos? Yo quiero que me digan lo que no entienden para que yo les pueda explicar de nuevo. Si no, después cuando ustedes terminan la clase y quieren recordar de qué se habló, no recuerdan porque no están conectados conmigo, están con la internet.
que era más o menos. ¿Qué les parece? ¿Entienden? ¿Qué es lo que entienden? Vamos a hacer un pequeño debate. A ver, ¿qué es lo que entienden de la clase? Ah, sí, es que se tiene que asociar, porque nosotros trabajamos con las emociones. Psicología se asocia con neurología y psiquiatría. Yo tengo un material que habla de la conducta, pero es un material espectacular de neurología, que fue una de las primeras clases que tuvimos justo cuando comenzó la pandemia. Nos dividimos y esa clase es espectacular. Tiene muchísima información neurológica, muchísima. Inclusive si Lucas quiere, después le puedo pasar a ustedes. Bueno, por lo visto, o entendieron todo o no entendieron nada. Bueno, seguimos. Bueno, ya sabemos que el sufrimiento ajeno nos puede causar un daño porque podemos creer que está todo bien y nos podemos realmente tener un serio problema cuando no sabemos manejar ese tipo de emociones. Y ahí tenemos las emociones de admiración. Estas se generan al asumir que otra persona ha tenido un comportamiento ejemplar y por lo tanto presenta admiración o devoción. Aquí se activan el estriado ventral y el cíngulo anterior, ¿sí? Cuando admiramos, cuando me encanta esto que hacen o cosas así. Entonces aquí tenemos activo el estriado ventral y el cíngulo anterior. Y aquí tenemos la cognición social versus la cognición general o ejecutiva. Quienes tienen gran ejecución en la cognición general o tienen rapidez en el procesamiento de información, memoria verbal, memoria de trabajo, atención sostenida, funcionamiento sensoromotor, funciones ejecutivas, procesamiento verbal. Todas estas personas pueden tener limitaciones en algunas destrezas, ¿sí? En la cognición social, como son el control emocional y la sociabilidad. Aquí vamos a hablar ahora del segundo punto, ¿sí? Que es la teoría de la mente. Esta teoría de la mente es un proceso que se presenta en primates y en humanos y se define como la capacidad para atribuir un estado mental, pensamientos, emociones, deseos, creencias, intenciones a las otras personas. Lucas, Oi. ¿podrías decirle a las personas que ya no les puedo ingresar más? ¿Ya no es más horario de entrar a clase? Sim. Gracias. Entonces, aquí se convierte en un factor esencial para la interacción social, ya que permite tomar decisiones sobre la respuesta con cierto grado de seguridad sobre sus posibles efectos en el entorno. Esta teoría de la mente se constituye a partir de los otros procesos como el análisis de la dirección, de la mirada y el procesamiento de información no verbal, la asignación de metas e intenciones y el animismo, y se desarrolla de manera paulatina desde la infancia, aunque es evidente hacia los 4 años de edad con la atribución de creencias falsas. Ahora vamos al tercer punto, que es la empatía, ¿sí? Todos sabemos lo que es la empatía, pero ¿cuáles son las áreas que están involucradas en el proceso de empatía? Estas consecuencias se comprenden gracias al proceso de simulación o imitación, ¿sí? La cual aquí nosotros vamos viendo y esta activa la corteza premotora y la acción de las neuronas espejo. Entonces, cuando nosotros tenemos empatía por las otras personas, es esa área la que está comenzando a trabajar.
Recuerden, corteza premotora y las neuronas espejo. Y aquí tenemos el proceso del sí mismo, ¿sí? Estas son tareas introspectivas que yo voy a hacer conmigo mismo. Y me gustaría que todos los que están ahí conectados en la clase puedan escribir en una hoja de papel y guardar todo esto. Autoestima, autoconfianza, el autocontrol, la autodisciplina, el autoconocimiento y la autoconciencia, ¿sí? Que representa a la persona como parte del mundo social. Y aquí vamos a ir generando evaluaciones y valoraciones específicas sobre los eventos, sus consecuencias personales y la mejor manera de manejar. Cuando yo tengo estas 6 estas tareas van a activar las áreas, el frontal medial, el giro superior frontal, el cíngulo anterior y el parietal anterior. Ahora, vamos a analizar este proceso de este viaje, que yo siempre les hablo de que vayan adentro, que hagan un viaje interior. ¿Qué es autoestima? Auto, yo. Estima, quererme, gustarme. Yo me quiero lo suficiente, o estoy gorda, estoy arrugada, estoy vieja, mi piel se cae, no soy inteligente. Me gustaría que cada uno de ustedes, de lo que esté conectado en la clase, pueda hacer un viaje interior y ver cuánto se estiman. Y cuando yo hablo de estima, es tener conciencia de mis emociones, ¿sí? Yo me quiero mucho, pero necesito tomar medicamentos para poder dormir. Entonces no me quiero. Yo me quiero mucho, pero de vez en cuando me fumo una macoña para estar todo bien. Entonces no me quiero. Yo me quiero mucho, pero me muero de porre los fines de semana. Entonces, me quiero. Yo puedo hacer todo lo que mencioné, pero en un punto, sin agredirme. Pero cuando yo hago las cosas supuestamente para estar bien y me estoy causando un daño, no tiene sentido. Autoconfianza. Y si yo tengo autoestima, voy a tener autoconfianza porque es el valor que tengo. Pero me estreso porque voy a tener un examen. ¿Y dónde está mi confianza? Entonces, si no tengo confianza para un examen, ¿cómo voy a tener confianza para ser un médico si voy a tratar la vida de las personas? Son preguntas que me tengo que hacer yo. El autocontrol. ¿Cómo me controlo? Yo sé los límites que yo tengo. Yo sé hasta dónde yo soy honesto conmigo mismo, hasta dónde yo me estoy mintiendo o, como dijo la compañera, boicoteándome. Entonces, tengo que tener un control de mis emociones, de saber controlar. Pero ¿qué pasa? Muchas veces fingimos controlar una emoción para que la sociedad nos vea, pero esto es algo interior, ¿sí? Esto es algo muy interior que yo tengo que controlar. Disciplina. ¿Qué disciplina yo tengo? Yo me levanto, tomo baño, preparo mi mate, preparo mis clases, todos los días, de lunes a viernes, tengo una disciplina. Yo sé que si yo salgo de esa disciplina, no va a pasar nada, pero me va a afectar después en otra cosa. Entonces, yo puedo salir de mis disciplinas, pero no me tiene que generar un mal sentimiento. El conocimiento. Tengo que conocer todo en mí y nunca terminamos de conocerlo. Y la conciencia. Cuando yo tengo conciencia, Lucas, avisarle a los compañeros que no puedo ingresarlos. Entonces, cuando yo tengo conciencia de mis emociones, de todo lo que me rodea,
y eso no me causa una mala emoción, ya me conozco. Y las situaciones van a ser mucho más diferentes. Quiero mirar las opiniones, si es que opinaron. Claro, Ludmile, cada día, toda la vida, Ludmile, cada día encontramos una diferencia. Ayer, hubieron algunos inconvenientes en mis clases, no en mis clases, en algunos inconvenientes. Y comencé a tener un dolor desde acá hasta aquí y parecía que tenía una herida abierta y me quemaba. Y yo tengo clases de psicología de 6 de la tarde a 9:30 de la noche. Y cuando entré en clase, siempre hay alumnas que entran porque no son muchos, son 18 personas. Entonces, siempre estamos conversando, haciendo catarsis, como decimos los psicólogos, y son alumnos del 4º año, o sea que ya están a punto de terminar la carrera. Y estábamos conversando y después entró otro compañero y él había estado muy cansado el día anterior. Él me dijo, profe, estoy muy cansado, tengo mucho sueño, no puedo concentrarme. Y yo le dije, perfecto, anda a dormir, no hay necesidad que te quedes en la clase si no vas a disfrutar. Y ayer yo le dije, hoy yo estoy mal. Y él me dijo, ¿en serio, profe? ¿Qué pasó? Y yo comencé a hablar. Y cuando percibí, mi dolor desapareció. Entonces yo les dije con ellos, lo que es cuando yo tengo, porque yo les dije a ellos, yo sé qué me generó este dolor y les voy a contar. Y cuando yo les conté qué fue lo que me generó el dolor terminó. La clase tenía que terminar 9:30, terminó a las 10 de la noche, porque conversamos tanto y fue tan buena la interacción que eso hizo que pasara. Entonces, autoconocimiento. Por eso, Ludmile, cada día nos sorprendemos de lo que nosotros somos capaces de descubrir de nosotros mismos. Nubia, yo no dije que es fácil, es difícil, pero si ustedes escribieron autoestima, autoconfianza, autorregulación, autoconocimiento y lo ponen en lugares donde ustedes puedan ver, van a ir trabajándose inconscientemente, ¿sí? Y van a ver cómo pueden mejorar. Hoy hay 54 personas en la clase. Si 10 personas hacen esos carteles y se ayudan con los consejos que yo doy, yo estoy feliz, porque esas 10 personas van a comprobar que sí se puede y van a enseñar a otras personas. Claro, Betania. Pero ¿miedo a quién? A sí mismo. Por eso dije, cuando hacemos ese viaje, no tengamos miedo de las emociones, porque a lo mejor yo finjo estar todo bien, pero me genera un sentimiento que no me gusta. Entonces, hay que estar. Ah, sí. Mirar los problemas de los otros es lo más fácil que hay. Elandra, eso es porque tal vez tiene mucho que ver tu infancia acá, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la capacidad de hacer muchas cosas, pero después no tenemos la confianza para poder desarrollarla, es porque hubo algo en nuestra infancia que nos está trabando. Entonces, quedó eso marcado de que no, vos no podés, vos no, entonces nunca podés concluir, pero vos podés romper, Eleandra, ese problema, ¿sí? Lo podés romper ¿cómo? Sabiendo que vos podés y luchando con esa. Por eso pone un cartel bien grande, Elandra. Autoconfianza. Exactamente, Nubia, pero con letras bien grandes. Me parece excelente, Leda. Analizarse es lo mejor. Sí, Ludmile, hay una cosa.
Cuando nosotros leemos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, medicina, Universidad Central del Paraguay, yo tengo bien acá enfrente, entonces yo sé que yo tengo que esforzarme por dar bien mis clases. Cuando nosotros leemos, eso entra, ¿sí? Y va directo a nuestro inconsciente. Entonces, eso va a estar ahí, porque dentro del inconsciente tenemos la inseguridad, tenemos la ira, tenemos todo lo que nos generó toda la vida. Entonces, debemos de tener esos carteles para que nos ayuden. Tenemos un proceso asociado a las representaciones del self que no se presentan en todos los casos y se realiza fuera de la conciencia. Es el razonamiento motivado, el cual se contrapone a la idea de la construcción exacta del mundo externo en la mente, ya que en otros momentos en los que el mundo social atenta contra la autoimagen, el razonamiento se modifica de forma que ésta no sufra un impacto tan fuerte. Bien, y ahora vamos a ver cuáles son las áreas cerebrales que trabajan directamente con las aptitudes y con la cognición social. La corteza prefrontal media, la corteza prefrontal ventromedial, la corteza prefrontal dorsomedial, la corteza órbitofrontal, la corteza lateral órbitofrontal, la ínsula, el cíngulo, la corteza somatosensorial, el giro fusiforme y giro temporal superior, el estriado ventral y la amígdala. Y vamos a ver cuál es la función de cada una de estas áreas prefrontales dentro de la cognición. Bien, tenemos la corteza prefrontal medial. Aquí, en conjunto con la corteza orbitofrontal, se encarga de regular la conducta en casos de cooperación social. Entonces, cuando nosotros vamos a tener un trabajo que involucra a otras personas, es la corteza prefrontal medial la que se encarga de ir regulando nuestro comportamiento y la agresión social. Se activa cuando hay una transgresión de una norma, ¿sí? Participa de manera activa con la elaboración de la teoría de la mente y se relaciona con la interacción de sistemas motores, emocionales, atencionales y de memoria de trabajo. Aquí tenemos el área y aquí tenemos la corteza prefrontal ventromedial. Se la considera el centro de la comprensión de los sentimientos de otras personas y por lo tanto es el eje de la teoría de la mente. Se encarga de otorgar el valor emocional a los actos que ejecuta la corteza dorsolateral y de realizar la representación emocional de las metas cuando el desencadenante inmediato de estas se encuentra ausente. Se considera que aquí se estructura la memoria de trabajo emocional, la cual interactúa con la memoria de trabajo convencional, pero incluye los componentes emocionales de las metas y los procesos de toma de decisiones. Y aquí tenemos el área dorsolateral, orbitofrontal, ventromedial y la amígdalae. La corteza prefrontal ventromedial integra las categorías de los eventos que se han guardado en estas cortezas asociativas, por ejemplo, la memoria de trabajo, la estructura efectora de las respuestas emocionales que se encuentran en el tallo cerebral y las áreas encargadas de la representación de los sentimientos. ¿Sí? Estas incluyen la ínsula, la corteza parietal y el cíngulo. Y se las considera clave en las hipótesis del marcador somático. Una lesión en esta área se relaciona con diferentes tipos de dificultades en el funcionamiento social y emocional. Y aquí tenemos el área dorsolateral o córtex. La corteza prefrontal dorsomedial
En estas áreas se realiza la codificación de información social para ser recordada con posterioridad, mientras que el mismo proceso, pero con información no social, se lleva a cabo en el hipocampo. Entonces, aquí vemos, ¿sí?, la corteza orbitofrontal, donde se encuentra ubicada y es la responsable por recordar la información social, ¿sí? Va codificando todo lo que sucede en nuestras vidas para que luego las podamos ir sacando. No sé si recuerdan las clases de memoria a corto plazo, a largo plazo, tiene que ver con estas áreas del cerebro. Bueno, esta clase es bien larga, entonces yo la voy a cortar aquí, ¿sí? Aquí nos quedamos en la corteza orbitofrontal. Esta área se encarga de inhibir aquellos estímulos emocionales negativos que son considerados irrelevantes para una determinada situación y de emitir respuesta ante la transgresión de normas morales. Se ha observado que lesiones en esta área dificultan identificar las equivocaciones sociales y el entendimiento de los estereotipos y la comprensión de intervenciones en la situación adecuada. Entonces, muchas veces aquí no podemos entender y no analizamos bien o no identificamos bien lo que está sucediendo, ¿sí? Y reaccionamos mal emocionalmente. Bueno, nos quedamos en la corteza orbitofrontal. Esta clase está dividida en dos partes, ¿sí? Entonces, me gustaría ver que me digan que si les puede ayudar. Sí, Delvania, pero eso es porque tienen que grabar sus clases y escucharse, ¿sí? Eso también les va a ayudar a que cuando ustedes lean puedan tener la sensación de que ya lo saben. Eso es muy importante, ¿sí? Poder grabar, ya les he enseñado eso también. ¿Esto les puede ayudar en su función como médico? Aprendan a justificar su respuesta. Solamente me ponen sí. Díganme sí, pero ¿por qué? Exactamente, para poder nosotros conocer cómo funcionan las emociones y poder entender a nuestros pacientes. Por eso, como médicos, necesitan saber cómo funciona. ¿Por qué? Porque cuando tengan pacientes y vayan a trabajar con ellos, posiblemente el 80% del problema del paciente va a ser emocional, ¿sí? Entonces, tienen que conocer estas áreas para no juzgar a los pacientes, ¿sí? Precipitadamente. Sí, autocrítica también, Delvania. Todas las autocrítica, autoconfianza, autocontrol, todo. Bien, ¿qué les pareció la clase de hoy? Claro, recuerden, Betania, que las pérdidas son parte de la vida, ¿sí? Eso también tenemos que aprender a asumir, que en la vida tenemos mucho para perder y también para ganar. Y cuando nos hablamos de pérdidas que nos duelen, hablamos de nuestros entes queridos. Entonces, tenemos que ser conscientes que un día se van, ¿sí? Hay gente que dice, yo no quiero hablar. Tal vez porque yo soy psicóloga, yo encaro de una manera diferente. Yo soy la hermana mayor de 5 hermanos y soy muy amiga de mi mamá. Mi mamá tiene 73 años y siempre converso. Y yo le digo, mamá, un día te me vas, no sé dentro de cuánto, pero me tengo que preparar para ese tiempo, porque va a ser algo que me va a golpear muy fuerte mis emociones, que yo sé el valor que ella tiene en mi vida. Entonces yo sé que esa pérdida puede llegar a causarme algo. Entonces yo comienzo a trabajar esto con ella, ¿sí? Lo hablo y ella me dice, tenés que estar preparada. Entonces hablamos de que un momento una de las dos se va. Entonces
Por eso tenemos que prepararnos, aunque parezca un poco egoísta, pero es parte de la vida. Sí, Nubia, puedes hacerlo para saber si te ayuda. Sí, Lucimar, organice su tiempo. La vida tiene que ser organizada y no es chata. Es muy divertido organizar la vida porque cuando organizo, yo también puedo salir de mi rutina, ¿sí? Pero no por eso me voy a cuestionar. Me organizo para que todo me resulte mejor. ¿Está bien?